Saludos chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Su profesor de Estudios Sociales, Marco Sánchez. El ministerio ha propuesto trabajar un poquito diferente ya para estas 8 semanas que se vienen. Vamos a trabajar en conjunto con octavo, noveno y décimo las mismas temáticas. Esperamos de que este video les sirva para la tarea de hoy miércoles. Esperamos de que estén bien y empecemos. Mi vida en tiempos de pandemia. Ese es el tema que se ha propuesto para esta semana, para este día. En especial, bueno, vamos a trabajar, desde ayer ya estamos trabajando con este tema, muchachos. Así es que esperamos de que les sirva de mucho. Vamos a ver unos conceptos. Ahí tenemos nosotros lo que es un virus, un concepto, el concepto virus. Tenemos el concepto pandemia y el concepto cuarentena, que son muy importantes, que han sido conceptos, palabras, definiciones que hemos utilizado mucho en estas últimas 7-8 semanas que ya estamos desde que empezamos esta emergencia sanitaria. Un virus es un agente infeccioso que está en el límite de lo que consideramos un organismo vivo. Se puede considerar que es un organismo biótico que tiene vida, pero que necesita de una célula para reproducirse. Este virus es el que está entrando a nuestras células y se está reproduciendo dentro de nosotros y está afectando ciertos órganos, en especial los órganos del sistema respiratorio. Tenemos pandemia, ¿sí? Es un brote epidémico quiere decir una epidemia, una enfermedad que afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes, varios países, varias regiones, como en nuestro caso particular a varias provincias. Ahí se cataloga una pandemia cuando afecta prácticamente a un gran territorio. En este caso, esta pandemia ha afectado a nivel global. No hay continente que se haya salvado de esto, ni país que se haya salvado de esto. Y la cuarentena es lo que propone la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La propuesta es no salir de casa. La cuarentena es ingresar a un cuarto y no salir de ahí y no tener contacto con personas por muchos días. La cuarentena consiste en separar de los demás a alguien que está completamente asintomático por la eventualidad de que llegue a presentar síntomas de la enfermedad. O sea, es un sospechoso. Un asintomático es un sospechoso que puede ser que tenga la enfermedad, en este caso el COVID-19. Se le aísla, se le mete en un cuarto para que no salga y no contagie al resto. Si es que está contagiado, en este caso de este virus que nos ha causado daño. ¿Sí? Con esos conceptos, por favor, vamos a ver lo que es la tarea que propone el ministerio para este día, que es un esquema gráfico, que es un organizador gráfico. Con respecto a la lectura que leímos de ayer, también nos va a servir mucho con la lectura que propuso el señor director a través del Ministerio de Educación, que es del COVID. Ahí está una lectura muy importante. Como yo siempre les digo, chicos, es importante, por favor, la lectura. Si nosotros no leemos, va a ser imposible que nosotros podamos desarrollar la tarea que nos está proponiendo el ministerio, o que en este caso propone la asignatura o el profesor. Por favor, leamos. Así es que el organizador gráfico lo tenemos aquí. Esto lo vamos a hacer en el cuaderno de deberes. Esa es una forma de organizador gráfico. Si ustedes quieren, básense en el organizador gráfico que está en recursos educativos de la semana 8. Y vamos a ver qué propone cada uno de estos lugares, cada una de estas situaciones del organizador gráfico. Número 1, multiplicidad de ideas. Con respecto a la lectura, por favor, de ayer. Aquí, coloco una lluvia de ideas. ¿Cómo cambió mi vida en tiempos de pandemia? ¿Cómo cambió la vida de ustedes, chicos, esta pandemia? ¿Se les mejoró la vida? ¿Están más entretenidos? ¿Están más aburridos?
quieren salir, quieren quedarse en casa, duermen más, no sé. Escriban ahí cómo cambió su vida. Respondan esa pregunta en su cuaderno de deberes. ¿Crees que la pandemia nos cambiará como seres humanos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Va a cambiar esto a la humanidad? ¿Va a cambiar esto a las personas? ¿Qué creen ustedes? Eso es netamente para que ustedes piensen un poco y escriban estas respuestas con sus propias palabras, por favor. Y si creen que va a cambiar la vida de los seres humanos, ¿de qué forma? ¿Cómo va a afectar esto a la economía, a la sociedad, a la cultura, de pronto a la religión? Sí, ahí tienen en el primer círculo, ¿sí? Vamos al número 2, variedad de ideas. Vamos a ver qué nos propone. ¿Qué noticias falsas han circulado en las redes sociales? Todas estas preguntas nosotros tenemos que desarrollar en el cuaderno de deberes. En redes sociales, Facebook, WhatsApp, yo no sé qué otras redes sociales utilicen ustedes, de pronto Twitter, YouTube, no sé, yo sé que hay más redes, Instagram. ¿Han circulado falsas noticias aquí? Ustedes van a escribir qué falsas noticias han circulado, ¿sí? Las que ustedes puedan, las que ustedes hayan visto en redes sociales. La siguiente, ¿qué información es importante para protegerme? O sea, ¿cuál es la información que yo necesito para protegerme? ¿Cuál es la información que yo debo hacer caso? ¿Cuál es la información que yo debo manejarla como verdad? ¿Sí? Hoy ustedes van a escribir de dónde va a salir la información que es real, veraz y oportuna. ¿Qué es fundamental para hoy? ¿Qué es fundamental para hoy? El hashtag quedarse en casa, o sea, el hashtag, la orden, la disposición ministerial. ¿Por qué es fundamental hoy quedarse en casa? Ustedes van a escribir por qué razón es necesario y es fundamental quedarnos en la casa. ¿Sí? Vamos al 3, ideas detalladas. El hashtag quedarse en casa, la disposición quedarse en casa. ¿Qué restricciones? Restricciones quiere decir prohibiciones. ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué normas ha traído consigo para evitar contagios? ¿Ha sido bueno esto de quedarse en casa? Para evitar contagios, ¿ha sido necesario que nos prohíban ciertas cosas para que no nos contagiemos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes y por qué? Esto, lógicamente, por favor, chicos y chicas de octavo, noveno y décimo, tenemos que hacer con ayuda de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros primos, de algún familiar, por favor, que esté muy cerca a nosotros. Porque tampoco es que podemos salir de casa, ¿no? Vamos al 4. Nuevas ideas vinculadas a nuestro entorno. Pregunta en casa a un adulto, lo que ya les acabé de mencionar. Todas estas tareas lo hacemos con un adulto. ¿Por qué las personas de la tercera edad, o sea, los viejitos, los ancianitos, pasado de los 60 años se considera una persona de tercera edad, y los niños menores de 5 años son la población vulnerable en esta pandemia? ¿Por qué creen ustedes que los mayorcitos, la gente que ya pasa de los 60 años, y los niños menores de 5 años, son la población que más riesgo tiene de contagiarse? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué crees que la crisis de salud, porque estamos atravesando una crisis de salud y educación, afectan a niños, adolescentes, jóvenes en esta pandemia? ¿Por qué esta crisis sanitaria y de educación ha afectado a ustedes, a los niños, a los jóvenes? ¿Por qué esta pandemia nos ha afectado? Sobre todo en la cuestión de educación. ¿Cómo enfrentar las situaciones de evidencia o maltrato en las familias durante el tiempo de cuarentena? Esto es algo muy importante. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si de pronto hay violencia, hay maltrato dentro de la casa de alguien? Ojalá no dentro de la casa de ustedes. En las familias, el esposo le pega a la esposa, de pronto el padre le tiene con castigos físicos muy fuertes a los hijos. ¿Cómo podemos llevar eso? ¿Qué podemos hacer? Ahí ustedes responden eso. De pronto, qué sé yo, me imagino llamar a la policía, llamar a algún número de emergencia. Sí, ya les doy por ahí respuestas. Vamos, dice el 5, investiga un poco.
¿Cómo perjudica la pandemia el desarrollo de las actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas de los ecuatorianos? Claro, ¿cómo ha afectado esta pandemia en estas actividades? En en los partidos de fútbol, en eventos culturales y artísticos como conciertos musicales, como obras de teatro, en sí, ¿cómo ha afectado esta pandemia en las cosas recreativas de los ecuatorianos, en lo que nos hemos entretenido los ecuatorianos? ¿Ha afectado esto, sí o no? Y por último, ustedes van a hacer una imagen central de todo esto, van a hacer un gráfico, un dibujo de todo lo que es la pandemia. Aquí dice imagen central que guía todo el infograma, toda esta información a través de un infograma. Vamos a ver, yo les he puesto aquí, ¿sí? Una familia que todos están protegidos en contra del coronavirus, ¿sí? Ahí está el papá, la mamá, el hermanito y la hermanita. ¿Ustedes qué pueden dibujar con respecto a esto? ¿Qué pueden graficar con respecto a eso? Sí, chicos, eso sería todo. Esperamos de que les haya servido este video. Esperemos de que estén bien, chicos. Por favor, no salgan de casa. Hagamos las tareas, conversemos con nuestros familiares, cualquier cosa que necesiten, comuníquense con nosotros los profesores mediante los medios de comunicación que tenemos, sobre todo el WhatsApp, llamadas telefónicas, no duden en hacerlos, por favor. Esperamos que estén bien, cuídense, chicos, un gusto saludarles, que pasen muy bien, hasta luego y saludos.